A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile, aquí en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Vamos a continuar en esta oportunidad narrando un poco cómo han sido las elecciones a lo largo de la historia. Me refiero a las elecciones de autoridades. Habíamos mencionado en dos programas anteriores las elecciones en el mundo clásico y luego las elecciones en el mundo medieval. Vamos ahora a hablar de las elecciones en nuestro país, en el Ecuador. ¿Y por qué no hablo de otras elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, allá por el siglo XVIII? Porque, como acabamos de pasar las elecciones en Estados Unidos, todos nosotros estamos bastante empapados del sistema norteamericano, que en la práctica no ha cambiado desde 1776 en cuanto a la modalidad de las elecciones de las autoridades. Por eso vamos a hablar de nuestro país. Muchas personas creen, y esto me parece a mí que es un lugar común, que en nuestro país recién se dieron elecciones a raíz de la independencia cuando nosotros nos incorporamos a Colombia. Habría por consiguiente elección de autoridades o elección de representantes del pueblo a partir de 1822. Esto no es así. No voy a hablar de la colonia porque a lo largo de los siglos coloniales, poco a poco, las elecciones populares, los vecinos de las ciudades, como vimos en la Edad Media, van perdiendo esa capacidad por que cada vez más los reyes de España se van haciendo más absolutistas, sobre todo en el siglo XVIII cuando llegan los Borbones. Por ejemplo, antes en las ciudades con ayuntamiento, con cabildo, los vecinos podían elegir a los regidores. Luego eso se cambió y eran nombrados por o el virrey o por el rey o a través del Consejo de Indias, la Real Audiencia, etcétera. De tal manera que nosotros no teníamos aquí ya en ejercicio una elección de autoridades que nazca desde las bases, diríamos ahora. Esto se volvió a dar con la independencia. Ya para 1809, cuando los ecuatorianos, los quiteños de manera especial, hablo ahora de la ciudad de Quito, decidieron unirse a los movimientos que se habían dado en España de formar juntas soberanas que reasuman la soberanía, porque el rey legítimo Fernando VII estaba preso en Bayona y los franceses habían impuesto de manera pseudo legal al que llamaban los españoles rey intruso, José Bonaparte. Los españoles, digo allá, habían formado juntas soberanas para reasumir la soberanía. Entonces, nuestros antepasados aquí hicieron exactamente lo mismo. Comenzaron a reunirse para preparar la formación en Quito de una junta soberana que reasuma el poder en nombre del pueblo hasta cuando no regrese Fernando VII de su cautiverio. Para ello, estos señores que estaban preparando la formación de la junta también prepararon elecciones, porque no se trataba de que ellos se iban a autonombrar miembros de la junta, Morales, Quiroga, Antes, Salinas, Montúfar, no, de ninguna manera. El plan era que los vecinos de la ciudad de Quito eligiesen representantes para que a su vez ellos
eligiesen a los miembros de la Junta, siguiendo la vieja tradición española que se va a repetir ahora en lo que veremos después, otros acontecimientos posteriores, también ya con influencia directa o indirecta de España o de las autoridades españolas. Entonces, aquí en Quito se comienza a preparar eso. Lamentablemente hubo una infidencia, una traición, y alguien le contó al conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia, que estaba esto en gestación. Por eso meten presos a varios de los próceres. Después los soltarán por falta de documentación. Se habían robado los documentos los amigos de los próceres. Pero una vez que son liberados los próceres, se vuelve a lo mismo. Nuestros antepasados quieren volver a fundar una junta soberana y para ello preparan las elecciones. Y lo hacen de la manera más discreta, de la manera más secreta posible. Dan así que en esta segunda oportunidad que desemboca en la tan conocida junta, la primera junta de 1809, nadie de las autoridades españolas se enteró de que había habido reuniones de vecinos en todos los barrios de Quito para nombrar representantes, los que a su vez elegirían a la Junta. Don Manuel Díaz Casubi fue uno de los encargados de hablar en los barrios con estricto secreto para que esto suceda. De tal manera que cuando ya llegue el 10 de agosto de 1809, ya los electores de las parroquias pueden elegir a los compromisarios para que ellos elijan a su vez los miembros de la Junta. No se trata, por consiguiente, como se lee alguna vez en ciertos libros, que se autodenominaron ellos miembros de la Junta. No es así, de ninguna manera, de ninguna manera. Y también son los compromisarios los que eligen a Montújar presidente, a Antonio Ante con tal autoridad, a Morales como secretario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también fracasó. Pero en la misma época, en estos mismos meses, desde España, había llegado una orden que había firmado el Consejo de Regencia, la Junta Suprema todavía, allá en España. El 29 de enero de 1809 había firmado un decreto por el cual se llamaba a todos los habitantes del Imperio Español, a los dominios españoles, a elegir representantes para la Junta Central. Porque ¿qué pasaba? En España, las diferentes juntas que habían formado los pueblos para reasumir la soberanía en nombre del rey Fernando VII habían ido desapareciendo y solo quedaba una, que se autodenominó por necesidad Junta Central. Ella convoca a elecciones también a América. Hay que tener en cuenta que esto tenía una base teórica. Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Juan de Mariana, Fernando Vázquez de Menchaca, habían hablado de esto, de que la soberanía reside en el pueblo recibida de Dios. Dios entrega la soberanía al pueblo, el pueblo a su vez al rey, y cuando el rey falta o el rey se comporta de manera contraria a sus deberes, el pueblo reasume la soberanía. Esto data de los siglos XVI y XVII, como es muy conocido. De tal manera que se manda desde España estas disposiciones para nombrar representantes para la Junta de Defensa. Hay que tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ver poco a poco. En primer lugar, que aquí en nuestra América no todos están de acuerdo con esta decisión de allá, porque dicen, ¿qué autoridad tiene la Junta Central a convocarnos a nosotros? Nosotros tenemos todo el derecho a fundar aquí nuestras juntas soberanas. Nosotros somos tan soberanos como ellos. Y veremos si queremos nosotros unirnos a los españoles mandando de estos delegados para la Junta de allá. Porque ellos se han atribuido una autoridad que no tienen. Ellos no tienen, siendo representantes del pueblo español, de ciudades concretamente españolas, esta y aquella y la demás allá, no tienen ellos el derecho a convocarnos a nosotros. Al final se allanaron para enviar representantes. También aquí hubo problemas, como veremos poco a poco.
Voy a comenzar diciendo que en este decreto y en la elección ya para diputado a las Cortes de Cádiz en 1810 se establece el sufragio universal. Sobre este tema vamos a ampliar en el siguiente segmento, pero no pasen ustedes por alto esta idea que les dejo ahora al final. 1810, para las Cortes de Cádiz se establece ya el sufragio universal. Estimados amigos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos. Ahora estamos tratando el tema de las elecciones en tiempos de la independencia. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad estoy comentando las elecciones en tiempos de la independencia, de la primera independencia, 1809, 1810, hasta 1814 aproximadamente. Y decíamos que desde Cádiz, desde España, llega una convocatoria, no solamente para mandar representantes para la Junta Central, eso se superó, y luego ya se pide representantes diputados para las Cortes de Cádiz. Vale decir, para una asamblea constituyente. Y en las normas que se mandan desde España, se establece un sufragio universal. Claro que es un sufragio universal limitado, con bemoles. Por ejemplo, no podían acceder ni como electores, ni como elegibles, todos los descendientes de personas con origen africano. Es lo que se llamaba en esa época los pardos, o los zambaigos, los que tenían sangre africana. Ellos no podían participar. Tampoco podían participar los frailes, los religiosos, mercedarios, franciscanos, dominicos, agustinos, no podían participar. Los del clero secular, lo que nosotros aquí en nuestro país llamábamos antes curas sueltos, ellos sí podían participar, también conocidos como curas seculares, o sea que no viven en conventos, sino que viven en el mundo. Y también estaban excluidas las mujeres. Sobre esto voy a ampliar un poco porque es necesario comentar algo más, ¿verdad?, sobre esto. Quito al principio no tenía representación. De hecho, se habían convocado para la primera Junta Central 36 vocales españoles y 9 americanos, como se quejaba Camilo Torres desde Bogotá. Solo después ya se presenta la posibilidad de que los quiteños también elijan representantes, diputados para las Cortes de Cádiz. Para el principio no estábamos nosotros en la posibilidad de tener representantes. Por eso es que los quiteños se quejaban. Y en 1809, cuando el 10 de agosto, en un manifiesto del pueblo de Quito, dijeron lo siguiente: Quito estaba retirado en un rincón de la tierra y no tenía quien sostuviera sus esperanzas, quien disipase sus temores, ni quien tomase medio alguno para defenderlo. Al principio entonces, como dicen los próceres,
iban a ir a España representantes de otras provincias, de otros reinos de América, pero no de Quito. Quito estaba subsumido, incluido en Santa Fe. Y los quiteños sabían por experiencia concreta, por experiencia ineludible, que en Santa Fe no se preocupaban para nada de los intereses de Quito. Y eso también pasará después y en tiempos de Colombia. Pero por eso es que los quiteños se quejan. Y esta será, lo digo de paso, una razón más para que en Quito se prepare, ¿no?, todo el proceso que desembocará después, ya en 1811, con la Declaración de Independencia. Decía entonces que los quiteños solo después pudieron elegir, por medio de sufragio universal, a sus representantes en España. Ahora, hablando de sufragio universal, aquí hubo también problemas, porque acabo de decir que la excepción eran los descendientes de los africanos, los frailes y las mujeres. Por consiguiente, no se mencionan como no aptos para votar y para ser elegidos a los indígenas. Por eso, como dice Jaime Rodríguez en su libro sobre la revolución política durante la época de la independencia, justamente se refiere a esta revolución en las elecciones, en la representatividad, etcétera, en este libro. Jaime Rodríguez, dice: el estatus político de los indios se convirtió en un punto sujeto a debate. Algunos oficiales locales preguntaron si todos los indios deberían ser considerados ciudadanos activos. El artículo 25 de la Constitución de Cádiz indicaba que un hombre podía perder sus derechos políticos si era un criminal convicto, si estaba legalmente en bancarrota, declaración de pobreza de solemnidad, o si era un sirviente doméstico. Puesto que muchos indios en el reino de Quito vivían en haciendas bajo concertaje, una especie de servidumbre, el fiscal determinó que estos serían considerados sirvientes domésticos y por lo tanto no elegibles para votar. Este fue un asunto que llevaría al conflicto en diversas jurisdicciones cuando los grupos locales intentaron impedir que los indios que no residían en haciendas ejercieran sus derechos cívicos. Las autoridades determinaron que la vasta mayoría de los indios eran ciudadanos, que poseían derechos políticos, y anularon las elecciones donde se había impedido que los indios votaran. Entonces muchísimos indios pasaron a votar, ya veremos cómo se organizó esto, porque tenían derechos. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Sigue diciendo Rodríguez, debido a que las mujeres habían poseído el derecho de votar en las elecciones tradicionales, cuando éstas eran jefes de familia vecinas, algunos preguntaron si ellas podrían también votar en las nuevas elecciones populares, como era en el derecho español anterior. Las autoridades superiores respondieron que bajo la Constitución de 1812, los hombres votaban como individuos y no como jefes de familia. Las mujeres que eran jefes de familia, por lo tanto, no tenían derecho a votar. Como la Constitución, pasando a otros temas que se preguntaba, como la Constitución no diferenciaba entre los hombres legítimos y los ilegítimos, los bastardos poseían derechos políticos. De manera similar, sigo leyendo a Rodríguez, los hombres analfabetos, que por lo demás calificaban, podrían votar, debido a que la Constitución en este entonces no imponía requisitos de alfabetización. Estos son los límites a las elecciones en esa época. Para las elecciones había 3 niveles: en las ciudades, en la provincia y en la monarquía total. Ciudades se entendía las poblaciones urbanas con 1000 almas o más, 1000 habitantes o más. Para esta época justamente se declara urbanas ciudades con derecho a que sus vecinos voten 89 por lo menos poblaciones en nuestro país. Antes no pasaban de 6. De tal manera que hay un avance también en la democratización de las ciudades. Ellos, los vecinos de estas ciudades que con por lo menos
1000 almas elegían sus representantes para que estos representantes eligiesen a su vez las autoridades del municipio. Alcaldes que eran jueces, regidores que eran los concejales actuales, síndicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, estos mismos compromisarios, los electores, iban a la capital de provincia, ahora llamaríamos de provincia, en ese entonces de los corregimientos, se llamaba capital de partido. Por ejemplo, los elegidos en Guano, actual provincia de Chimborazo, iban a Riobamba, y ellos a su vez, reunidos todos, ahí elegían a los compromisarios para ir a Quito para elegir la diputación provincial, porque toda la antigua Real Audiencia de Quito era una provincia. Todo lo que había sido antes el Reino de Quito pasaba a ser provincia. Y luego ahí también ellos elegían otros compromisarios para que ellos a su vez elijan quienes irían a representar a los quiteños a las Cortes de Cádiz. Este era el proceso, como ustedes ven, bastante complejo, bastante largo, pero también para esa época, con elementos democráticos dentro de las limitaciones que todos conocemos, muy interesantes. Porque lógicamente se trata ya de apartar esta teoría de que los vecinos votan y votan los ciudadanos, como ustedes saben, con menos limitaciones de las que vendrán después de la independencia. Los autores están de acuerdo con eso. Con la independencia se limitan muchas libertades que estaban presentes en esta época. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.